Ya, para que todos lo escuchen. Me saca el dedo, man. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Omar está ahí, por favor, Omar, saluda para que después nos... Hola. Ey, ahí está la voz terriblemente sexual de nuestro sex symbol. Omar Jaén, que por supuesto está ahí de fondo. Bienvenidos a Lombiría esta semana. Qué cosas, ¿no? No se olviden, por cierto, de dejar su like, su comentario, de compartir esta transmisión, de dejar su respectivo aporte. Todo bien, todo correcto, espero que sí, espero que sí. No se olviden de suscribirse, ya estamos cerca de los 26.000 suscriptores, así que ayúdennos. Hay una lluvia bastante intensa en Guayaquil, que digamos estuvo... ha estado yendo y viniendo, ¿no? Ha estado yendo y viniendo. Gracias también a las personas que han estado viendo el contenido el fin de semana, los que vieron el nocturno del viernes, que inició un poco tarde, muchas gracias. Estuvimos el día viernes, bueno, ya salió anoche, en el podcast Chocarreros TV, así que vayan a verlo, lo pueden encontrar. Estamos ya como colaboradores, así que entre los videos colaborativos que hicimos, pueden, pueden ver el video donde básicamente fuimos a participar. Estuvimos ahí hablando de cosas chocarreras y miedosas. La pasamos bastante bien, estuvo bastante divertido, así que vayan a verlo si es que les gustan esos temas. Si quieren vernos en otro espacio, pues pueden ir allá. Han pasado muchas cosas el fin de semana. Yo honestamente no esperaba que pasen tantas. Por supuesto que si hablamos de lo propio, tenemos que hablar de las masacres, un horrendo asesinato de un niño de 12 años en Manta, por la espalda, por sicarios, algo que parece que ya lo tenemos normalizado, la masacre en el Imperio, también es otra cosa que podríamos estar hablando y que por supuesto nos parece horrendo. Y luego está lo más global, lo que ha pasado con los documentos de Epstein, de Jeffrey Epstein, de Albert Einstein, de Sergey Eisenstein, bueno, de Epstein, ¿no? De Jeffrey Epstein, que era un financiero muy poderoso de Nueva York, que era conocido por ser un depredador sexual de altísima gama y que, entre otras cosas, tenía entre sus amigos a las personas más poderosas del mundo occidental, ¿no? de las democracias occidentales, entre comillas. Es bien llamativo lo que ha pasado con estos documentos y con este nuevo lanzamiento de documentos del viernes. Voy a ser muy específico porque esto es bastante... Hay que desglosarlo bien para entender la cantidad de cosas y organizarlo de tal forma que todos entendemos la magnitud de esto. Y esto tiene que ver con Internet, básicamente. Ustedes se acordarán que en algún momento, seguramente si han estado en Internet en los últimos 15 años, 20 años, en algún momento se hizo muy famoso el foro 4chan. ¿Se acuerdan del foro 4chan? Era un foro básicamente libre de cualquier tipo de moderación, donde surgían las teorías más obscenas y las imágenes más tremendas de Internet. Era casi como un acceso a la Deep Web. Se crearon muchos mitos de ahí, muchas teorías. Es más, de ahí surgió el Pizzagate y el QAnon, ¿no? Esta teoría que dice que las élites se reunían, tenían códigos y que la pizza estaba vinculada a la pedofilia. Bueno, en el nuevo lote de documentos de Epstein aparece que Jeffrey Epstein tenía una relación muy cercana con el dueño de 4chan y hablaban de generar estas teorías. Entonces, se acordarán que la primera vez que se mencionó en Internet el tema de 4chan, del tema del caso Epstein, era imposible
tomarlo en serio porque todo terminaba vinculado al delirio del Pizzagate. Y se mezclaba con los mails de Podesta y se mezclaba con otras cosas, que es lo que yo veo que está pasando ahora, ¿no? Se están mezclando documentos reales de los mails de Epstein, documentos que por supuesto Dropsite lanzó un insumo fantástico que se llama Hotmail, donde básicamente está toda la bandeja de entrada como con interfaz de Gmail donde puedes ver y revisar todo. Y claro, se está mezclando la realidad con la ficción una vez más. Yo creo que, por supuesto, que esto es un cambio de paradigma para el siglo, te diría, porque se está develando que la mayor cantidad de teorías de conspiración de los últimos 25 años sobre estructuras y pedófilos terminaron siendo parcialmente ciertas. Parcialmente ciertas. Que un grupo de élites multimillonarios con ganas de saquear el planeta abusan de niños. Y eso, por supuesto, que es un cambio para todos los que consumimos y estamos en Internet, porque hasta dónde llega el punto de no creas todo lo que veas en Internet, cuando con este caso se demuestra que al menos el 70% de las cosas que se han dicho sobre Jeffrey Epstein terminaron siendo ciertas. Luego están los vínculos con Ecuador, que los vínculos con Ecuador existen. Existen los vínculos con Ecuador. Por supuesto que existen. Se habrán dado cuenta que el fin de semana los troles, por supuesto, hicieron el cherry picking patético que hacen siempre y seleccionan cierta información para vincularlo con sus enemigos políticos. En este caso, cuando se reveló que Jeffrey Epstein tenía una conversación bastante cercana con el emiratí Ahmed bin Sulayem, que entre otras cosas, Ahmed bin Sulayem es CEO de DP World. Y por supuesto, ¿qué hicieron los trolls? Le dieron una vuelta de tuerca tan espectacular, ¿no? Porque agarraron el correo que intercambia él con Jeffrey Epstein, que es donde le dice, por si acaso estoy en Ecuador, me voy a reunir con el presidente, si quieres algo, pilas que tengo acceso directo. Y de una dijeron, ok, este man va a hablar con Correa, por ende Jeffrey Epstein es correísta. Esa es básicamente la lógica que usaron. ¿En qué terminó esto? Pues nada, los trolls utilizando un tema tan delicado para hacer política. Lo que por supuesto es horrible. No tomaron en cuenta que esta misma persona, espérense, ahí, no tomaron en cuenta que esta misma persona tuvo reuniones con el gobierno de Lenín Moreno, tuvo reuniones con el gobierno de Guillermo Lasso, y que tiene relaciones históricas con Isabel Noboa. Históricas, es decir, relaciones comerciales históricas con la tía del presidente actual. Y Daniel Noboa se va a reunir de nuevo, o se iba a reunir de nuevo. Hay que ver si ahora Ahmed bin Sulayem va a querer reunirse y salir en público otra vez. Capaz ya no. Por supuesto que esto es, digamos, no sorprende, siempre van a pasar estas cosas, pero no deja de sorprender la cantidad de gente que se lo cree y la cantidad de gente que está dispuesta a creer esto. Y después están los vínculos anteriores, ¿no? Jean-Luc Brunel era el socio y el proveedor de niñas de Jeffrey Epstein. Es un francés que terminó muerto, entre comillas, decidió autosacarse del servidor en una cárcel de Francia. Curiosamente, el tipo pasaba bastante tiempo en Ecuador, iba a Quito y venía acá y estaba en concursos de belleza y era juez en concursos de belleza. Y todo esto está documentado. Si uno busca la agencia de modelos y el nombre de Jean-Luc Brunel en Ecuador, encuentra artículos de noticias en El Universo, en El Expreso, obviamente data 2004, 2005, en el que se habla de Jean-Luc Brunel como parte del jurado calificador de los concursos de belleza.
¿Se entiende? Es decir, el vínculo no es algo lejano ni algo, y solo tienes que hacer una pequeña búsqueda. Una pequeña búsqueda en la que encuentras los nombres ahí, ¿no? Y todos saben de qué agencia de modelos hablamos, pero de alguna razón nadie los menciona, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar, busquen Jean-Luc Brunel en Google, en noticias, y encuentran Ecuador, y pueden encontrar, entre otras cosas, algunos de los vínculos que tenía este personaje, que era el que le buscaba niñas a Epstein, con Ecuador. Y obviamente los actos descritos en los correos son de una pudredumbre brutal. Jeffrey Epstein tenía una práctica que era agarrar correos de otros y reenviárselos a este correo particular. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que se divulgó este diálogo o esta noticia de que Bill Gates contrajo una enfermedad de infección sexual. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que Jeffrey Epstein tenía un borrador de la carta de renuncia de Larry Summers de Microsoft, donde Larry Summers le dice, este man me vota porque yo sé lo que pasó con tal cosa. Bueno, resulta que Epstein quería chantajear a Bill Gates. Y la respuesta de Bill Gates, y esto es algo que a mí me vuela la cabeza, porque la respuesta de Bill Gates no es acusarlo de extorsión, no es divulgar que esto está pasando, no es divulgar los crímenes de Jeffrey Epstein, es banearlo de Xbox. No te estoy diciendo que Jeffrey Epstein tenía acciones en Xbox, no, banearle la cuenta de Xbox. Es decir, Epstein podía tener un Xbox y no podía jugar con su cuenta. Esa fue la respuesta de Bill Gates. Entonces está el correo de Xbox diciéndole, te hemos baneado, Jeffrey Epstein de Xbox, no puedes jugar nunca más. Al parecer jugaba Counter, no sé qué jugaba Jeffrey Epstein, no sé qué podía jugar Jeffrey Epstein. En este punto, no sé qué juego en línea podría coincidir con las características particulares de este monstruo. Pero sí, esa fue la respuesta de gamer. Entonces, claro, te das cuenta después en el lenguaje en el que utiliza Epstein para hablar con la gente, que era un tipo que de verdad no le importaba nada. No le importaba nada. Tenía diálogos con Noam Chomsky, tenía diálogos con Richard Dawkins, tenía diálogos con intelectuales, con científicos, con tipos de diversa índole. Diálogos que por supuesto no tenían que ver con los horrores que él hacía, pero que te hablan muy bien de la cantidad de poder que tenía y del acceso que tenía. Se mencionó al presidente de Colombia, Pastrana. Ghislaine Maxwell le comentaba, oye, estuve en Colombia, Pastrana me llevó un helicóptero y hasta me prestó un arma para matar terroristas. Así, fuimos a una parte de la selva y me dejó dispararle a unas personas. Eso te habla de la obscenidad de las élites, ¿no? Era Borges el que decía, el lujo es vulgaridad. Sí, el lujo es vulgaridad, pero también el lujo es inhumanidad, ¿no? Es decir, que tú puedas pagar como multimillonario un tiempito para que te den un arma y vayas a dispararle a seres humanos, es una obscenidad tremenda, ¿no? Y Ghislaine Maxwell dice, si quieres, cuando vengas a mi oficina, cuando nos veamos, te muestro la bala que me dejaron de recuerdo, la tengo de souvenir, con un nivel de desparpajo, de que me importismo por el mundo brutal, que por supuesto no nos vamos a sorprender cuando nos enteramos el año pasado que italianos multimillonarios iban a Sarajevo en plena guerra de los Balcanes a disparar civiles, ¿no? En los enclaves. Eso me deja con una sensación, aparte del asco que por supuesto me genera toda esta situación y saber que este tipo de personas existen, es el hecho de que igual siento que todo este brote de información del viernes es solo confusión controlada. ¿A qué me refiero?
que todo lo sueltan tan de a poquito, ¿no? Que sí, nos espantamos, nos asqueamos por un rato, pero todavía no hay ningún detenido de los mencionados. Todavía no hay ningún solo paso. Todavía las víctimas no les creen. A Virginia Giuffre no le creyeron nunca. El príncipe Andrés escondido en su palacio. Esto deja claro un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Los multimillonarios pueden hacer lo que les parezca, que van a tener un ejército de gente, incluso hasta defendiéndolos. ¿Cómo nos deja esto como sociedad? Para mí, los archivos de Epstein terminan de liquidar la idea del hombre exitoso blanco, ¿no? Para cualquiera que quiera abrazar esa idea y que se dé cuenta que es monstruoso, ¿no? Para que se dé cuenta que los millonarios están ahí para cagar gente, que nadie se hace millonario si no es para cagar gente. Y hay otra reflexión que también me parece maravillosa, que la leí de alguien que no usa su nombre, entonces no voy a citarla, pero leí una reflexión espectacular el fin de semana, que tiene que ver con el sentido que tiene el hecho de que sean personas ultracapitalistas las que abusen de esta forma, las que sean capaces de hacer esta atrocidad, de consumir casi de forma vampírica a seres humanos y a niños. Y es que es bastante lógico pensar que un capitalista en su máxima expresión esté a favor de estas cosas y al mismo tiempo, como salió en los documentos, que esté a favor de la eugenesia. ¿Por qué? Porque en los documentos de Epstein también aparece que Jeffrey coqueteaba bastante con el hecho de una raza superior, ¿no? De crear una raza superior y hablaba con otras personas sobre supuestas demostraciones de que, digamos, los blancos o los caucásicos tenían mejor pensamiento, mejor raciocinio que las personas de otras etnias. Porque no hay otra forma de pensar que el abuso, el saqueo, la destrucción, el asesinato de niños, tanto directo como indirectamente, el abuso de menores, no tenga que ver con ese sentido de saquear recursos para el disfrute propio. Y por supuesto que todo eso le ayuda a mantener el estatus del poder. Ahora, hay que ver en qué lugar nos deja eso a nosotros. Nos deja en el lugar pasivo de pensar que todo está bien, que no va a pasar nada, que esto es otro caso más, o de verdad vamos a hacer algo, o de verdad vamos a tratar de cambiar la situación, o de verdad vamos a seguir creyendo que un niño rico multimillonario de verdad tiene un interés en la población y no solo las ganas de enriquecerse más a él y a su grupo económico. ¿Hasta qué punto el tema de Epstein golpea a cada rama de la sociedad? Yo creo que en todos, porque es el origen del problema. La gente con excesivo poder adquisitivo que lo único que quiere es lograr más y más y más, sin importarle cómo. Ya no, a Epstein no le faltaba plata, pero quería otro tipo de experiencias, como él lo llamaba. Bueno, tienes a una fila de asquerosos que secundaban eso. Es momento de ver si esto cachetea a la población o si se queda como otra cosita más que nos vamos a olvidar en el escándalo de mañana o en el escándalo de más luego o en la invasión de Estados Unidos a otro país, porque esto por supuesto también sirve para ocultar lo que están haciendo los gringos en otros lados, ¿no? Porque también es una gran bomba de humo. Sirve de dos cosas esto. Y por supuesto vas a tener a gente como nosotros hablando al respecto, ¿no? Así arrancamos esta semana de Outsiders. Bienvenidos.